tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Estamos compartiendo en este mes una serie de mensajes que tiene como título Una familia contra el viento. ¿Cómo formar una familia a prueba de las tempestades, de las dificultades y de los vientos que amenazan hoy actualmente a la familia? Admitamos que formar una familia no es fácil. Llevar adelante una familia no es fácil. Es una aventura de riesgo. Todos los días, cada día de la vida de una familia es una aventura de riesgo. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Había una mujer que estaba en su casa dándole de comer al bebé. Veo como siempre que las mujeres tienen que hacer en casa a veces 30 cosas a la vez. Ella estaba dándole de comer al bebé y de pronto suena el teléfono. Así que hago, le sigo dando de comer, atiendo, le doy de comer, entonces ella decide, voy a atender el teléfono. Deja al bebé, se aproxima y cuando ella va a llegar a la mesita de cristal donde estaba apoyada el teléfono, otro de sus hijos justo se le cruza en el medio corriendo porque perseguía al otro para pegarle y la mujer se lo lleva puesto y tropieza. Y en el tropiezo ella se agarra de la mesita con tal de no caerse, pero fue inevitable, cayó la mesita, cayó en el suelo, el teléfono voló por el aire, el cristal de la mesita estalló, ella justo cayó sobre la perra y la perra pegó un aullido y cuando el bebé escuchó el aullido se puso a llorar. Finalmente la mujer, con unas palabritas no tan bonitas, se levantó, agarró el teléfono que ya estaba descolgado, por lo cual todo lo que había estado pasando ya había sido escuchado por el otro lado también. Se puso el teléfono en la oreja para escuchar justo a su marido hablando con alguien más y diciendo esto. Estoy llamando a mi casa. Todavía nadie me contesta, pero no me cabe duda de que estoy llamando al número correcto. Esta es mi casa. Formar una familia no es fácil. Tener hijos no es fácil. Un matrimonio había criado 4 chicos, conocidos por todo el pueblo, los chicos, como salvajes. Y alguien les hizo un reportaje y les preguntó, si volvieran a hacer toda la historia otra vez, si pudieran volver la historia al comienzo, ¿volverían a tener 4 hijos? Y ellos dijeron, sí, pero no los mismos. Nuestros hijos son la razón de nuestra mayor alegría en la vida. Los llevamos colgados del cuello, los llevamos en la billetera. Nuestros hijos son la razón de nuestra mayor alegría, pero también son la razón de nuestras mayores angustias y de nuestros mayores dolores. Es que nosotros también somos medios bichos raros para ellos, ¿no? Los padres somos medios inentendibles. Cuando son chiquititos y llegan a casa, nuestra obsesión, ¿cuál es? Nuestra obsesión es que lo más pronto posible caminen y hablen. Y en cuanto logran hacerlo, nuestra mayor obsesión es que se queden quietos y se callen. Nadie nos entiende. El asunto es que ser padres nos vuelve vulnerables. Es así. Ser padres nos deja expuestos. Cuando Dios decidió visitar este mundo en Jesucristo, Él no decidió aparecer de la nada como un fantasma ahí en el horizonte, no. Él decidió venir como un bebé, es decir, hacer todo el recorrido de cualquiera de nosotros con un papá y una mamá. Todos conocemos la historia, María y José. Cuando el niño Jesús cumplió los primeros 8 días, fue llevado, como era la costumbre, por María y José al templo para ser presentado. Y allí había un hombre piadoso, Simeón, que tomó el niño en sus brazos y lo bendijo. Eso es lo que nosotros llamamos aquí en la Alameda una presentación de niños. Y eso es lo que hacemos con nuestros niños apenas nacen. Los traemos aquí a la casa de Dios para presentarlos. Ahora, cuando Simeón tuvo en sus brazos a este niño, al niño Jesús, él no solamente lo bendijo, sino que le declaró palabras proféticas para esa mamá. Le dijo palabras a esa mamá que en realidad son las mismas palabras que diría a cualquier mamá o a cualquier papá. Simeón le dijo en Lucas capítulo 2, versículo 34 al 35,
María, todo esto que comienza hoy, que se llama ser madre, todo esto que comienza hoy y significa ser mamá de un niño, todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Y cuánta razón tenía, ¿no? Porque no hay nada que atraviese más nuestra alma que ver sufrir a nuestros hijos. Y eso es exactamente lo que María habría tener que ver. No hay nada que nos atraviese más el corazón que ver a nuestros hijos sufriendo injusticia, siendo lastimados, siendo heridos. No hay cosa que atraviese más nuestra alma que verlos confundidos, perdidos. Ser padres no es fácil. Ser padres nos vuelve vulnerables, nos deja expuestos. Pero durante toda esta serie de mensajes nos ha sostenido una promesa de parte de Dios. Esa que está en Isaías capítulo 49, verso 25, donde dice: pero el Señor dice, yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Dios dice, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa cuál sea el mundo que le espera a tus hijos, yo voy a luchar por ellos. Y eso es lo que nos da tranquilidad. Saber que no depende de nosotros, de nuestra escasa y limitada fuerza y energía, sino que depende de su fidelidad y de que Él va a luchar por cada uno de nosotros. Uno de los más grandes desafíos de la vida es luchar por nuestra familia, es luchar por nuestros hijos. Esta semana, el 19 de septiembre, minutos después del terremoto en México, llamé a mi hermano mayor, que vive en México, Distrito Federal. Por gracia de Dios, a solo minutos después del terremoto logré conectarme con él. ¿Qué me dijo? Fabián, esto es un caos. La gente corre por todos lados. No hay electricidad. Hay pérdidas de gas por todas partes. El teléfono que tengo ya tiene poca batería. Así que voy a ser corto y breve. Los pude juntar a todos. Están todos conmigo. Todos están conmigo y todos estamos bien. Son momentos, ¿no?, donde el mundo se cae a pedazos y donde lo único que importa es tener a todos juntos y tenerlos bien. Ahora, si escuchaste las noticias acerca de este terremoto en México, habrás escuchado que, curiosamente, apenas horas antes de que ocurriera el terremoto, toda la nación practicó un simulacro de terremoto. Toda la nación hizo todo un gran simulacro de terremotos horas antes del terremoto. Dice, pero qué puntería que tiene esta gente. Justo eligió hacer el simulacro el día del terremoto. No, es al revés. Justo el terremoto vino el día del simulacro. En realidad, desde hace muchos años, todos los 19 de septiembre, conmemorando el peor terremoto hasta ahora recordado por ellos en la historia, el 19 de septiembre de 1985, todos los 19 de septiembre ellos realizan un simulacro de evacuación. ¿Por qué te digo esto? A lo mejor estás aquí y la situación de tu familia es una situación de emergencia. Estás viendo cómo tu familia se está cayendo a pedazos o cómo uno de tus hijos se está derrumbando. Entonces, en ese caso, este mensaje es para vos. O a lo mejor no. A lo mejor hoy por hoy no hay nada por el cual tener que llamar al 911. Todo tranquilo. En ese caso, este mensaje es para vos. Tómalo como un simulacro. Porque no sabés cuándo el terremoto puede ocurrir. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando el mundo se derrumba? ¿Qué hacer cuando tu familia se derrumba? ¿Qué hacer cuando un ser querido se derrumba? ¿Qué hacer cuando un hijo tuyo se está derrumbando? ¿Qué se supone que uno tiene que hacer? La semana pasada hablamos de cómo construir una familia preparada para los embates del futuro. Una familia preparada para enfrentar los diluvios de la vida, para que se pueda mantener a flote cuando el diluvio venga.
Hoy yo no te voy a hablar acerca de cómo construir una familia fuerte para el futuro. Hoy te voy a hablar de qué hacer cuando ya se está cayendo a pedazos. Un plan de emergencia. Un plan de emergencia para situaciones de emergencia. En la Biblia hay infinidad de historias de papás y mamás, de padres y madres que corrieron a Dios en momentos críticos y de emergencia. Pero yo quiero elegir una historia en particular. Es la historia de un hombre judío, un dirigente, un líder de la comunidad. Se llamaba Jairo. Y este hombre vivió en tiempos de Jesús. Este hombre era el principal de la sinagoga, es decir, era visto por toda la comunidad como un líder religioso. Él le enseñaba a los demás religión. Él le daba consejos a los demás. Era un hombre acostumbrado a ayudar a otros en problemas. Pero ese día la historia se dio vueltas. Y el que no sabía qué hacer, el que estaba en problemas, la familia que se desmoronaba era la suya. ¿Por qué? Porque su niñita de apenas 12 años estaba agonizando, estaba muriendo. Y él entendió claramente que si no hacía algo ya, la iba a perder para siempre. ¿Qué nos enseña este hombre Jairo? ¿Qué es tener un plan de emergencia? ¿En qué consiste? ¿Qué deberíamos hacer? Toma nota. Número 1, lo primero que hizo Jairo fue declararse insuficiente, necesitado, incompetente. Los niños suelen mirarnos a nosotros, los padres, sobre todo cuando son chiquititos, y creer que nosotros somos Superman. Es más fuerte que Superman. Los niños nos miran a nosotros, los papás, cuando están en esa etapa de niños pequeñitos, y creen que tenemos la respuesta a todas las preguntas. Es natural que los niños crean eso. Lo que no sería sano es que nosotros como adultos creamos que es verdad. Porque no somos Superman, ni tenemos todas las respuestas a las preguntas. Y en los momentos en los cuales tu familia se derrumba, es el momento más importante donde tenés que entender esto. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. ¿Y a quién le digo esto más que a nadie? A los hombres. Porque los hombres son los más duros para pedir ayuda. Usted sabe cómo es esto, ¿no? Dice, no, yo sé cómo se maneja esto, yo sé cómo se resuelve. Ni se te ocurra andar contando ahí en la iglesia nuestros problemas, porque estos problemas los vamos a resolver acá, entre nosotros, que no salga de las 4 paredes de casa. Yo sé muy bien cómo vamos a encarar y resolver este problema. Se llama orgullo. Y el primer paso en el plan de emergencia es tirar a la basura el orgullo. Para Jairo, este principal de la sinagoga, acudir a Jesús significaba tirar a la basura su orgullo. Los líderes de la sinagoga no querían saber nada con Jesús. Era socialmente mal visto que un judío religioso, formalmente líder en la comunidad, se relacionara, incluso se expusiera públicamente con Jesús. Jesús era mal visto. De hecho, la Biblia nos dice que algún dirigente religioso judío alguna vez se encontró con Jesús, en todo caso, a solas y de noche. ¿Qué hizo Jairo? Jairo dijo, me importa un rábano lo que digan, lo que hagan, lo que está en juego es mi hija. Y se comió el orgullo e hizo lo que tenía que hacer. La historia comienza así, dice en Marcos capítulo 5, versículo 22 al 23. Entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Campeón, cuando tu familia se está desmoronando, no hay tiempo para jugar a ser Superman, ni para pararte en el orgullo. Lo mejor que podés hacer es reconocer que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos ayuda.
Como dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Dios, decime cómo se hace esto. Decime cómo se resuelve esto. Este es el primer paso, declararte insuficiente. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es clamar a Dios por los tuyos. De eso se trata. Clamar a Dios por los tuyos. Orar. Porque no hay herramienta más poderosa en la batalla por nuestros hijos que no sea justamente clamar a Dios en su presencia. Más que todas nuestras manipulaciones y planes y manuales de psicología, la herramienta más poderosa que un papá y una mamá tienen son la oración. Y eso es lo que debemos hacer cuando el mundo se derrumba. ¿Qué hizo Jairo? Jairo no dio vueltas. Jairo buscó a Jesús y fue al grano. Fue al grano y le dijo exactamente qué es lo que pasaba y qué es lo que necesitaba. Dice la Biblia en el verso 23 que Jairo le dijo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús se fue con él. Presta atención lo que hizo Jairo. Jairo no anduvo con una cuestión muy genérica. No dijo, mirá, Jesús, estoy en problemas. ¿Qué tal si me visitas y cuando me visitas te cuento lo que está pasando? No. Él fue directo al grano. El pedido de Jairo fue específico, puntual, atrevido y confiado. Esa es la clase de oración de la cual estoy hablando. A veces nosotros oramos por nuestros hijos, pero nuestras oraciones son muy vagas. Son oraciones del tipo, Dios bendice a mi familia. Pero eso es muy amplio. ¿De qué estamos hablando? Una oración puntual, específica, atrevida, es decir, Dios, que en esta semana se abra una puerta de trabajo, porque ya no vamos a poder pagar las deudas si eso no ocurre. Eso es algo totalmente diferente. Eso es orar de una manera específica. Nuestras oraciones por nuestros hijos a veces no conducen a nada porque son oraciones muy vagas, oraciones muy poco atrevidas y a veces oraciones muy llenas de dudas. Necesitamos orar de otra manera, orar diciendo, Dios, te ruego por el futuro esposo de mi hija y te ruego que sea un hombre que te ame más a vos que a mi propia hija. Eso es orar de una manera muy específica, ¿no es cierto? Abraham, el padre de la fe, tuvo que esperar mucho tiempo para poder tener a su primer y único hijo, Isaac. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Tuvo que esperar hasta los 100 años. Así que ahora que ya tenía a su hijo, no estaba dispuesto a improvisar con él. Así que él se aseguró de hacer todo lo necesario para garantizar el futuro de Isaac. Entre otras cosas, ¿qué hizo? Llamó a uno de sus siervos y le dijo lo siguiente. Génesis 24, 3 al 4. Quiero que me prometas ante el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que vas a elegir una persona para mi hijo entre las hijas de Canaán, entre quienes vivimos. Prométeme que vas a ir a mi país, mi tierra natal, y allá vas a conseguir una esposa para mi hijo Isaac. Abraham está diciendo, prométeme que así va a ser. Esta es la clase de petición de la cual estamos hablando. Dios, prométeme que la futura esposa de mi hijo va a ser una mujer que te ame y te conozca. Una mujer que en este momento esté siendo criada en un hogar cristiano con sólidas bases en tu palabra. Ahora Dios le encanta esta clase de oraciones. No oraciones vagas, sino oraciones específicas, atrevidas en Él. Ahora, ¿cómo orar así, de manera específica por nuestros hijos? La clave es conocer a nuestros hijos. Porque cada uno es diferente, de hecho. Si tenés varios, vas a entender que vas a tener que orar de manera específica, de manera diferente para cada uno de ellos.
Lograr orar así, de manera puntual y específica por tus hijos, requiere conocerlos, conocer sus pasiones, conocer sus talentos, conocer sus habilidades, también conocer sus dificultades físicas, sus dificultades relacionales. Pero más que todo eso, significa conocer a tu hijo como lo conoce Dios. Una de las verdades más poderosas de la fe cristiana, y que lamentablemente muchos cristianos ignoran, es que antes de que nacieras, antes que hubieras vivido un solo día de tu vida, Dios ya había escrito en un libro cada uno de tus días. Dios escribió un guión específico para tu vida, para que sea interpretado. Dios tiene un plan para tu vida. No estás acá librado al azar. Dios no juega los dados con tu vida. Dios no improvisa, no. Dios trazó un camino específico para tu vida y, por supuesto, para la de tus hijos. Eso no significa que estemos obligados a transitar ese camino. Eso sería fatalismo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Dios escribió un guión para ser interpretado y luego está en cada uno si lo tomamos o lo reemplazamos por algún otro guión que la vida nos pueda ofrecer. Ahora, si Dios ya trazó un plan para la vida de tu hijo, conocer a tu hijo como lo conoce Dios es mucho más que información, es revelación. Es decirle, Dios, mostrame lo que vos diseñaste desde antes de la fundación del mundo para mi hijo. Déjame ver a mi hijo como vos lo viste desde la eternidad. ¿Qué cosas vas a hacer con él? ¿Qué clase de mujer va a ser esta niñita? ¿Qué clase de muchacho va a ser este muchacho? Y entonces comenzar a clamar. Pero comenzar a clamar de una manera específica, atrevida y puntual. Yo sé que todos los que estamos aquí somos papás. Hemos orado por nuestros hijos, ¿no? ¿Sí o no? Hemos orado. A ver, todos los papás que alguna vez, al menos una vez, oraron por su hijo. Le dijeron, Jesús, llévatelo. No, esa no, la vamos a sacar esa. Todos hemos orado por nuestros hijos. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de orar como nunca hemos orado. Me da la impresión de que Dios nos está llamando a orar como jamás hemos orado por la vida de nuestros hijos. El profeta Isaías, en el capítulo 62, él lanza una gran convocatoria a todo el pueblo de Dios a la oración. Y dice así, he puesto guardias sobre tus murallas. Es una metáfora esto, ¿no? Nunca permanecerán callados. Todo el día y toda la noche no descanses, pueblo que tiene presente al Señor. Isaías desafía al pueblo y dice, es hora de que nos levantemos y oremos de otra manera. Oremos de día y de noche. Es más, termina diciendo, no dejes descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure Jerusalén. ¿Qué significa no dejar descansar a Dios? Significa comenzar una oración y decirle así, Dios, agárrate porque voy a orar. Y no te voy a dejar ni dormir, ni te voy a dar descanso hasta que no bendigas a mis hijos. ¿Sabes qué? A Dios le encanta esa oración. A Dios no le ofende esa clase de oraciones. Lo que le ofende a Dios son nuestras tibias oraciones. Eso es lo que ofende a Dios. Pero cuando Dios se encuentra con una persona dispuesta a persistir, como la viuda persistente, como la mujer sirofenicia, a decir, Dios, no te voy a dejar en paz, no te voy a dejar descansar hasta que no bendigas mi familia. Dios dice, me encanta gente así. ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si en esta campaña que va a llamarse simplemente Ora y que no va a ser otra cosa que 40 días de oración, nos decidimos que la iglesia de la Alameda no va a darle descanso a Dios? De eso se trata esta campaña. 40 días en los cuales queremos orar por la gente que amamos como nunca hasta ahora hemos
orado. Yo sé que a las mujeres, y en especial a las madres, no hace falta enseñarles mucho de todo esto, es innato. Una madre es una guerrera de oración. Cuando una mujer pide y taladra, y taladra, y taladra, ¿o no? Estoy hablando de Dios y la oración, no estoy hablando de otra cosa, Como esa mujer que iba de la mano de su niñito por la pradera y de pronto se desata un torbellino y ese torbellino se transforma en realidad en un tornado. Y el tornado empieza a succionar todo y entre otras cosas se quiere llevar a su niño y ella lo sujeta a su niño, pero el tornado se lo quiere llevar. Llega un momento en el cual ella ya no tiene fuerza, lo suelta y lo pierde. Y cuando ella ve cómo el tornado se lleva a su niño, ¿qué hace? Se pone a clamar: te ordeno, tornado, ahora mismo que me devuelvas a mi hijo. ¿Y qué hace el tornado? Se lo devuelve. ¿Y qué hace la mujer? Comienza a clamar otra vez: tornado, tenía un sombrerito. Las mujeres son unas campeonas de oración. En cambio, los hombres somos un desastre. Somos una calamidad. Como ese hombre que fue a llevar a sus 2 nenas al dentista. Llegó temprano, se sentó en la sala de espera. La sala de espera, un montón de gente toda en silencio. Ve la sala de espera que nadie habla, nadie dice nada. Él estaba con la nena de 6 y con la nena de 3. Y la nena de 3 quería jugar con el papá, pero el hombre lo que hizo es poner la cabeza contra la pared y se durmió. Y la nenita, ¿qué hizo? Empezó a zamarrearlo. Papi, papi, papi. Lo agarró del hombro. Papi, despertate, papi. Despertate, papi. Esto no es la iglesia. Es así, hermano. ¿Me entendiste bien? Es hora, caballero, que nos despertemos. De que dejemos de jugar a ser cristianos de cartón y comencemos a entender que estamos en una batalla espiritual por el futuro de nuestros hijos. Es hora de que despertemos, varones de esta iglesia, y comencemos a luchar por nuestras familias como se supone que tenemos que luchar por cada una de nuestras familias. Jairo hizo así, fue a Jesús y le dio una petición puntual, atrevida y específica. Ahora, hay una tercera lección en este plan de emergencia de Jairo, y quiero que tomes nota. Número 3, en este proceso, en este plan de emergencia, no dejes de creer. Veas lo que veas. Escuches lo que escuches. Cuando comenzamos a clamar a Dios por un milagro en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro futuro o en lo que sea, habitualmente las cosas no marchan bien inmediatamente. Todo lo contrario, se ponen peor. Todo malas noticias. Pastor, ¿quiere que le diga la verdad? ¿Quiere que diga la verdad? Desde que empecé a orar por este asunto, todo para atrás. Todo mal. Todo peor. Te creo. Antes que venga la victoria, siempre las cosas se ponen oscuras, muy oscuras. Y no es fácil, porque todas las noticias que te llegan, todas malas. Empezaste a orar por un problema de tu hijo y te enterás que no solamente tiene ese problema, tiene otro peor, que ni siquiera lo sabías. Comenzaste a orar por tus hijos y te das cuenta que en realidad además tenés un problema matrimonial severo, que también hay que atender. Pastor, empezamos a orar por esto y las cosas no se facilitan. Las cosas se están complicando y todas las noticias son malas. Esto va a pasar. Por eso recordá esto. No dejes de creer. Veas lo que veas. Escuches lo que escuches. Jesús le dijo a Jairo: ok, voy a tu casa, no hay problema. Pero cuando Jesús se encaminó para ir a la casa de Jairo, apareció una mujer con otro problema,
que le reclamó la atención. Jesús se entretuvo en resolver el problema de esta mujer. Y mientras Jesús estaba entretenido resolviendo el problema de esta otra mujer, llegó gente de la casa de Jairo con malas noticias. Dice así el verso 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguís molestando al maestro? Ya está. Jairo, ya está. Reconoce las evidencias. Ya está. Mira, Jairo, esto es así. Terminemos con este asunto de llamar a Jesús. Esto no tiene por qué nadie enterarse. Tu reputación todavía puede salvarse. Tu hija no hay nada que puedas hacer. Ya está muerta. Cancelemos esto. Y la verdad es que yo no quisiera haber estado en los zapatos o en las sandalias de este hombre, ¿no? Jesús ocupado con otra mujer y él rodeado de toda esta gente diciéndole todas estas cosas. Escuches lo que escuches, veas lo que veas, seguí creyendo. Esto es lo que quiero decirte en este punto. No te rindas. Nunca es demasiado temprano para empezar a sembrar en tus hijos. Nunca es demasiado tarde para sembrar en tus hijos. Quizás estás aquí y tus hijos son muy chiquititos y el pastor todavía no llegué a esa etapa de los problemas con los chicos. Pero me viene bien este mensaje, lo voy a guardar para algún día. No, es hoy. Es más, chicos que están aquí y todavía no han formado una familia, esto empieza desde ahora. Desde ahora tenés que empezar a clamar por tu futura familia. Desde ahora tenés que empezar a clamar por qué hogar vas a construir. Y déjame decírtelo, desde ahora tenés que empezar a clamar por tus hijos. Nunca es demasiado temprano para pensar a sembrar en oración por tus hijos. A la inversa, nunca es demasiado tarde. A lo mejor tu historia es la opuesta. Quizás recién ahora, a esta altura de vida ya de grande, te encontraste con Dios. Y cuando escuchaste todas las prédicas de esta semana, dijiste, ¿cómo me hubiera gustado escuchar todo esto? Pero no ahora, hace 30 años. Ahora ya es tarde. Hice todo al revés. Crié a mis hijos todo al revés de como tendría que haberlos hecho. Mis hijos ya son grandes, tienen sus propios hijos. Ya está. Ya no hay nada que hacer. Ya está todo muerto. Nunca es demasiado temprano para empezar a sembrar a tus hijos, pero también es esto, nunca es demasiado tarde para sembrar en tus hijos. Puede que tus hijos ya sean padres y tengan sus propios hijos, pero vos seguís siendo su padre. Vos seguís siendo su madre. Vos seguís siendo la persona más influyente en su vida. Y tu oración es la que puede cambiar la balanza, inclinar la balanza hacia la bendición. Dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. Siembra tu semilla por la mañana y siémbrala también por la tarde. Porque nunca se sabe qué va a resultar mejor. Si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. No es fácil cuando todo lo que te llegan son todas malas noticias. ¿Cómo uno se mantiene de pie en esos momentos donde sos bombardeado por malas noticias? Hay una sola manera, y aquí vamos al punto número 4. Aferrate a las promesas de Dios. Aferrate a una palabra de Dios para tus hijos y tu familia. Y dije una palabra. En la Biblia hay dos términos que se traducen por palabra. Nosotros tenemos un solo término, palabra. Pero en la Biblia hay dos términos y cada uno tiene sentidos diferentes. Uno de esos términos es la palabra en griego logos. Y logos significa palabra, pero significa en particular esa palabra de Dios,
la Biblia. Esa palabra de Dios dada para todos los hombres, en todos los tiempos, en todas las culturas y en todas las generaciones. Por ejemplo, si yo leo, no darás falso testimonio, ¿eso para quién es? Para todos. Eso es un logos de Dios. Pero hay otra cosa diferente que es un rema de Dios. Esta es la palabra en griego, un rema de Dios. Un rema de Dios es cuando Dios toma de su palabra y la aplica específicamente para una persona en un momento puntual, en una situación puntual y para una única vez. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven y camina sobre las aguas. ¿Eso es para todos? ¿Deberíamos intentar el lago y probar? ¿Pedro volvió a hacerlo otra vez eso? No. Fue una palabra específica para una persona específica, para una circunstancia específica y para una única vez. Eso es un rema de Dios. Entonces lo que te dije es, ¿cómo sobrevivimos frente a la avalancha de malas noticias? Tomándote de una promesa de Dios, de un rema de Dios para tu familia y para tus hijos. El rey David fue un hombre con un corazón según Dios. Un hombre que tuvo, sin embargo, aciertos y desaciertos. Y sus hijos fueron afectados por los aciertos y desaciertos del rey David. En los últimos años del rey David, él estaba sumamente preocupado por su hijo. Hasta que aparece un profeta, un amigo, Natán. Y Natán le da una profecía acerca del futuro de su hijo. Está en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 10 al 14. Y dice así: además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor. Su trono estará seguro para siempre. David, podés despedirte de esta vida en paz, porque yo aquí hago pacto con tu familia, hago pacto con tu hijo, hago promesa y doy promesa para el futuro de tu hijo. Yo voy a estar a su lado. Ahora, una vez que David recibió esta palabra de Dios para el futuro de su hijo, eso cambió para siempre la oración de David. Eso simplificó totalmente la oración de David. Ahora, a partir de ese momento, la oración de David por sus hijos se resumía a decir esto simplemente: Dios, cumplí tu promesa. En Primera Crónicas 17:23 dice, David clama al Señor y dice: y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y mi familia, que sea una promesa que dure para siempre. En los momentos donde el mundo se derrumba, lo único que te sostiene es aferrarte a una promesa de Dios, a un rema de Dios, a una palabra de Dios. Ahora, ¿sabés cuál es la peor tragedia de muchas familias y de muchos padres? Es que no tienen ninguna promesa de Dios. No tienen ninguna promesa de Dios porque nunca se ocuparon de buscarla. Porque nunca se tomaron en serio sumergirse en la palabra de Dios y decir: Dios, no voy a cerrar este libro hasta que no me des una palabra para mi familia y para mis hijos. Porque nunca se tomaron en serio la Biblia. Porque nunca se tomaron en serio esta disciplina de alimentarnos del pan que necesitamos, que ese pan que sale de la boca de Dios. Este chiste de no tomar en serio la lectura de la Biblia, este chiste de no tomar en serio el leerla cada día y el buscar a Dios cada día, este chiste de que nuestra Biblia está cerrada y olvidada, vaya a saber dónde quiera, no sabemos dónde está. Ese chiste tiene un alto precio, y ese alto precio es que cuando los problemas vienen no sabes dónde agarrarte. Y entonces terminas agarrándote de cualquier cosa. Y entonces lo único que hacemos es tomar sobre los problemas más malas decisiones, que lo único que hacen es complicar más la situación. Si no tenés
una promesa de Dios, una palabra de Dios para tu familia. Yo diría que hagas lo que tengas que hacer, canceles lo que tengas que cancelar esta semana, te tomes un tiempo prolongado con Dios, te vayas a solas con Él a algún lugar, abras la palabra de Dios y te sumerjas en ella. Le digas: Dios, yo no voy a cerrar este libro hasta no tener una palabra tuya para mi vida. Porque es lo único que te va a sostener cuando todas las noticias que vengan sean malas. Finalmente, Jesús llega a la casa de Jairo. Pero cuando Jesús llega a ese lugar se da cuenta que hay demasiada gente. Es más, sobra gente. Por lo tanto, nos da la quinta lección de este plan de emergencia. Necesitamos rodearnos de personas de fe. Ese es el quinto punto del mensaje. Necesitamos rodearnos de personas de fe. La Biblia dice que Jesús no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces, todos empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Presta atención que ni siquiera todos sus discípulos fueron parte de lo que iba a pasar. De entre los 12 eligió a 3. Y a toda esa gente le dijo: ustedes están de más en esta historia. Lo que quiero decirte es muy simple. Hay gente que tenés que sacar de tu vida, que no te hace bien. Gente que te tira para abajo. Gente que no te ayuda a crecer. Gente que no te va a ayudar en la batalla. Y sobre todo en los momentos difíciles, tenés que asegurarte de estar rodeado de las personas correctas. No de personas escépticas, que se basan en la ironía, en el sarcasmo, en la burla. Necesitas personas de fe a tu lado. No vas a poder hacerlo solo, tenés que estar rodeado de personas, pero personas correctas, personas que te levanten, no que te hundan. Vos sabés cómo es esto, ¿no? Desde que decidiste comenzar a ser cristiano y tus amigos se enteraron, empezaron a hacer chistes acerca al respecto. Así que vas a la iglesia ahora, mirá vos, así que te das de santito ahora. Mirá que te conocemos bien, ¿eh? Acá te conocemos bien. Si tu pastor se entera de cosas que nosotros sabemos, que casi es una velada amenaza, ¿no? Cuando vos estás en un grupo de mediocres y querés ponerte de pie, los grupos de mediocres lo que hacen es tratar de bajarte a la mediocridad con ellos. Vos necesitas gente que te baje, gente que te levanta. Gente que no te ayuda a conformarte con lo que hay. Gente que te impulsa y te anima a ir por lo mejor para nuestros matrimonios, lo mejor para nuestras familias, lo mejor para nuestros hijos. Eso es lo que queremos. Y vos necesitas rodearte de personas así, personas de Dios, personas de fe, personas que te animen, no que te desanimen. Hay mucha gente en tu vida que está de más. Y lo que mejor que podrías hacerlo es sacarlos de escena, sobre todo cuando lo que está en juego son las cosas más sensibles e importantes de tu vida. Esta jovencita, esta adolescente que quedó embarazada, ¿cómo es? Esta chica que quedó embarazada y no estaba casada, ¿cómo se llama? No es tu vecina, María se llama. María, la madre de Jesús. Porque María, la madre de Jesús, fue eso, ¿no? Fue una adolescente que sin llegar a casarse de pronto queda embarazada. Si hoy en día es una dificultad o es un inconveniente, imagínate hace 2000 años. Una adolescente embarazada que no alcanzó a casarse, estaría siempre cruzada por la mirada de todos, siempre sintiéndose cuestionada. Hay gente que se dedica a hacer cuentas en esos casos. Si el nene nació en esta fecha y ustedes se casaron en esta fecha, hay gente que se dedica a hacer esas cuentas, ¿no? Siempre aparece esa gente.
Por lo tanto, para María no fue fácil ese embarazo, llevar en su vientre al Hijo de Dios. La Biblia dice que durante el embarazo de María, María decidió hacer un viaje para ir a visitar a una parienta. Un término medio genérico, no sabemos bien si era una prima, una tía, una parienta. Elizabeth. Y cuando ella fue a visitar a Elizabeth, que era mayor que ella, también estaba embarazada Elizabeth, pero por otro tema, la vejez viruela. Es otra historia esa. Elizabeth le da una palabra profética para María. ¿Qué le dice a María? Lucas 1:45. El Señor te bendecirá, porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. Le dijo esta mujer grande, Elizabeth, a esta adolescente pequeñita, vulnerable y débil, pequeña María, no vas a ser avergonzada, no vas a ser ridiculizada, no vas a ser lastimada, no vas a ser herida, no vas a ser ridiculizada, vas a ser bendecida. Eso es lo que dice Dios. Porque fuiste capaz de ser valiente para creer en Él, a pesar de todo. Nosotros necesitamos gente así. Gente que no nos diga palabras de hombres, sino palabras de Dios. Es decir, María sabía muy bien a la casa de quién iba. Él sabía a la casa de qué tía no tenía que ir, a la casa de qué tía sí tenía que ir. Y vos sabés muy bien a la casa de qué tía no tenés que ir. Y a la casa de qué tía sí tenés que ir. A la casa de quiénes tenés que ir. De personas que no te digan meramente opiniones humanas, sino que te den palabra de Dios en medio de las dificultades de la vida. Finalmente Jesús se deshace de la gente innecesaria y solo permite que sus 3 discípulos, el papá, la mamá y él, entren al cuarto. En ese cuarto donde yacía esa niña pequeñita, inmóvil, que ya no respiraba. ¿Y ahora qué nos toca hacer? ¿Qué tenía que hacer Jairo y su esposa? ¿Qué tenían que hacer ese papá y esa mamá ahí adentro de ese cuarto? ¿Cuál era el rol de ellos? ¿Cuál era el papel? ¿Qué tarea les tenían asignada? Ninguna. Solamente observar. Observar lo que Jesús iba a hacer. Y yo quiero decirte que cuando vos has clamado a Dios por tus hijos, has reclamado la promesa que le dio, lo único que resta es descansar y observar cómo la fidelidad de Dios se cumple en la vida de tus hijos. Este es el 6º punto. Mirá la fidelidad de Dios actuar. Una vez que has clamado, una vez que has orado, simplemente ahora mirá lo que Dios va a hacer. Dice la Biblia en el verso 40 y 41 del capítulo 4 de Marcos, que tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa en arameo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Una vez que has clamado por tu familia, una vez que has orado por los tuyos, salí de tu cuarto, secate las lágrimas, lavate la cara, sonreí y comenzá a cantar, porque tus ojos van a ver la fidelidad de Dios. No cometas el error de salir de tu cuarto de oración y seguir con la angustia. No darte otro permiso que no sea para angustiarte, para preocuparte, para hacerte mala sangre,
si has clamado en la presencia de Dios, si le has entregado a tu hijo en las manos de Dios, simplemente mirá y ve la fidelidad de Dios. No se te ocurra cometer la tontería de después de haber hecho eso, entregarte a la ansiedad, a la desesperación, a la angustia, a la preocupación, a la mala sangre, a una cama de depresión. Tirarte en una cama de depresión en medio de esos momentos no ayuda en nada. Todo lo contrario, porque eso sería lo opuesto a la fe. Y lo que más se necesita en momentos como estos es fe. Lo que quiero decirte es muy simple. No te mueras mientras luchás por salvar la vida de tus hijos. No te mueras, no mueras a tus sueños, no mueras a tus proyectos, no mueras a tu alegría. Si lo pusiste en manos de Dios, salí, cantá y celebrá porque vas a ver la gloria de Dios. La historia termina diciendo que ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Y es curioso esta última parte, ¿no? Jesús, cuando todo el lugar se llenó de alegría, hizo esta pregunta. ¿Alguien sabrá hacer algo rico de comer? ¿Habrá alguien aquí? De todos los personajes de esta historia, la que ha estado más silenciosa, ¿quién fue? La mamá de la niña, ¿no? Los que conocen la situación de mi familia actual saben que mi familia en este momento está partida. ¿Qué significa esto? Que tengo un hijo viviendo conmigo y mis otros 2 hijos están viviendo a 1100 kilómetros del otro lado del país, lejos del alcance de mis manos. A veces los quiero ahorcar y no puedo. A veces necesito abrazarlos y no puedo. Pero ellos vienen para las vacaciones y esa siempre es un refrigerio. Les quiero contar una intimidad. 2 semanas antes de que mis hijos vinieran para las vacaciones de invierno, mi esposa Liliana ya había hecho todo el menú de todo lo que les iba a cocinar en esos días. Todas las cositas ricas que a ellos les gusta. ¿Y qué hizo Liliana durante esos 15 días que estuvieron mis hijos en casa? Vivió en la cocina, haciéndoles de comer todas las comiditas que ellos quieran. Ahora no cocina nada. Pero en esos 15 días vivía en la cocina. ¿Y sabes qué? Era feliz. Y Jesús pregunta en ese cuarto a esa mamá que hasta hace unas horas atrás su mayor preocupación es dónde iba a sepultar a su hija. Le pregunta, ¿y tendrá algo, se rebuscará a hacer algo de comer? ¿Cómo que no? Seguro que voy a hacer algo de comer. Es lo más feliz que puedo hacer. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que sabe lo importante que son nuestros hijos para nuestro corazón. Y un Dios que nunca deja de escuchar cuando un padre o una madre clama por el futuro de sus hijos.